Muy buenas tardes, chicos. Eh, pues ya vimos una práctica de Word, vimos una pequeña práctica de presentaciones digitales de PowerPoint, pero nos hace falta ver una práctica de hojas de cálculo. Entonces, yo sé que ya pasamos de unidad, más sin embargo, no quiero dejar pasar esta parte por X o Y circunstancias. Nos hemos atrasado un poquito entre que una reunión, entre que eh, otras actividades que he tenido, entonces no hemos podido continuar con los temas. Pero bueno, en esta ocasión vamos a realizar una práctica con hojas de cálculo, que la parte teórica ya la vimos, pero vamos a realizar una pequeña práctica. Dentro de la práctica les voy a dejar este documento en Word, que explica a detalle bueno, no tan a detalle, pero sí te explica todos los elementos que debe tener. Y cómo hacerlos, los vamos a explicar en esta clase que vamos a tener el día de hoy. Pues bueno, rápidamente hay que leer las instrucciones bien. La práctica es con respecto a la hoja de cálculo. Nosotros creamos un documento en Excel, ya sea 2016, si tienen una versión más reciente, adelante, no hay problema, donde ustedes van a guardarlo con su nombre, el nombre de su matrícula, ¿vale? Y en el archivo. Este es el archivo que ustedes deben de subir. Como punto número uno dice nombrar las hojas. Bueno, debemos de abrir un archivo. Este archivo, chicos, ya viene con estas instrucciones. Yo les voy a dejar ya la plantilla, por eso es importante que vean este video, porque aquí explico todo. Una plantilla que ya tiene un archivo, bueno, que ya tiene, lo único que van a hacer es cambiar el nombre por este nombre que ustedes tienen aquí, su nombre y su matrícula. Este archivo que yo ya les voy a proporcionar básicamente es una plantilla. ¿Qué consiste la plantilla? Básicamente ya viene el esqueleto puesto. Inclusive ya tiene la hoja uno ya lleva por nombre fórmulas y funciones. La hoja 2 ya lleva por nombre este formato de tablas y gráficas. Este archivo ya lo se los voy a entregar y ahorita lo van a ver. Paso número 2 dice, la primera hoja, fórmulas y funciones, utilizar el formato en blanco que es proporcionado por el profesor. Este yo ya se los voy a dar. Este es en el que vamos a estar trabajando, ¿vale? Y bueno, aplicar bordes y sombreados con un tipo de letra, el que tú elijas diferente al definido por Excel. Entonces yo di este formato, tú puedes meterle un poquito de color, bordes más anchos, más delgados, tipo de letra, lo que tú decidas, ¿sale? Eso es parte libre. Básicamente ya te estoy dando la plantilla y ya básicamente tú en esta práctica vamos a estar trabajando. Entonces tú puedes modificar colores, poner tu nombre, etcétera, que puedas realizar en Excel, que es muy sencillo. La parte principal que vamos a ver en esta práctica son algunas operaciones básicas y funciones. Ahora, es importante aclarar que esta práctica la he dividido en dos, la parte uno y la parte 2. La parte uno en donde vamos a ver operaciones básicas y funciones básicas. Y este video solamente va a abarcar la parte uno. Vamos a realizar o a realizar las operaciones básicas y utilizar las funciones básicas que son necesarias para desarrollar o por complementar esta plantilla que yo les doy. Aquí vienen básicamente las instrucciones que vamos a ir realizando en la práctica. Uno, insertar datos en la columna número, iniciando del 1 al 10. Les voy a enseñar cómo hacer. Insertar datos en la columna nombre, iniciando con alumno uno hasta alumno 10, rellenar las calificaciones de todas las columnas, unidad uno 2 y 3 utilizando la función aleatorio. Vamos a calcular los datos de la columna total con la función que indica, calcular los datos de la columna promedio con la función promedio, calcular los datos de total grupal con la función promedio y así. Viene cada uno de los elementos que vamos a realizar. Aquí está. ¿Sale? Y esta práctica va a valer 16 puntos, 16% de evaluación del 0 al 100. Ya ustedes van conociendo la forma en que evaluamos. Entonces, esta práctica va a tener un valor de 16%. Ahora, dentro del mismo documento, ya viene la parte 2. Esta no la vamos a realizar todavía. La primera práctica va a terminar hasta aquí, solamente. Básicamente va a ser en la hoja uno en esta. Después de ahí ya viene la parte 2 en la que vamos a trabajar otras actividades, pero esa la vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale?
Me voy a dar cuenta muy bien quiénes están viendo esta sesión y quiénes no, porque me van a preguntar. Entonces, solamente llega hasta la parte uno. ¿Sale? No toquen nada de la parte 2. La parte 2 la vamos a realizar en otra sesión diferente. Ahora, yo les voy a entregar este documentito para que ustedes lo lean, vayan viendo cuánto vale cada cosa, vale un punto cada actividad que vamos a realizar en esta práctica. Solamente la parte uno. Entonces, repito, parte uno, no parte 2, ¿sale? Parte uno de la práctica en Excel. Y para ello, como yo les comentaba, les voy a hacer llegar yo una plantilla como la que ustedes ven en pantalla en estos momentos, como el de la imagen, ¿sale? Donde nosotros vamos a rellenar o realizar cada uno de los elementos que nos piden aquí. En la actividad de la práctica uno, la parte uno, nos dice que llenemos los elementos de la columna número o NO punto. Vamos a llenarlos de la siguiente manera, partiendo del 1, 2 y 3, 4, 5. Podemos hacerlo de esa manera o nosotros podemos seleccionar las dos celdas, irnos al recuadro cuadrado que está aquí y jalar solamente y automáticamente Excel va generando los datos. Repito, puedo ir rellenando 3, 4 o selecciono esto. Debo de seleccionar por lo menos dos celdas que sigan un patrón. Sumar uno, uno en uno en uno. Si sumo de dos en dos en dos, Excel lo reconoce, ¿sale? Pero para esto, yo selecciono los cuatro y únicamente me posiciono aquí, doy clic y jalo. Y Excel automáticamente me va tomando un patrón. Lo analiza, lo revisa y sabe que un elemento con el siguiente están haciendo la suma de uno, ¿no? Entonces, lo siguiente que hace es sumarle uno al primer elemento, al conjunto de elementos que ya tienes. Esa es la actividad uno y esto vale un punto. Lo siguiente, ponerle nombres aquí. Bueno, vamos a partir con lo siguiente. Vamos a ponerle alumno 1. La siguiente actividad dice así. Vamos a ponerle alumno 1 y hasta alumno 10. Si yo quiero jalar solamente introduciendo un dato, lo que va a hacer es también jalarme, yo recuerdo que no lo hacía, pero bueno, qué bueno que lo hace, y jala y crean los demás alumnos. Repito, pongo el alumno 1, no presiono nada más que el cursor en la parte inferior de la celda y me jala automáticamente y va aumentando de uno en uno. Alumno 1, 2, 3, para no escribir tanto. Estas son las comodidades que Excel ofrece al no, al no estar escribiendo demasiado. Entonces, punto número 2 de nuestra práctica realizada. Rellenamos los datos. Ahora, el número 3 de nuestra primera parte de esta práctica me dice que yo debo rellenar calificaciones. Puedo hacerlos manual, 9, 5, 7, datos X. Pero yo voy a utilizar una fórmula para realizar esto. Y le voy a decir que me genere, voy a hacer uso de nuestra primera función dentro de Excel. Nuestra primera función corresponde a la función aleatorio. Si yo solamente ejecuto esta función, como su nombre lo dice, devuelve un número aleatorio mayor que o igual que cero, pero menor que uno. Y yo no necesito números entre cero y uno. Yo necesito indicarle el número o el rango de números que me genere aleatoriamente. Entonces yo no voy a elegir la función aleatorio, sino voy a elegir la función aleatorio entre, donde yo puedo establecer que me genere números de calificaciones de entre 0, 10. Esta función lo que me hace es generar números aleatoriamente, partiendo desde el 0 y hasta el 10. Eso es lo que hace esto. Un rango inferior, un rango superior, genera, doy enter y me generó por primera vez el 1. Voy a jalar este de aquí para acá, para que la misma función se duplique en las demás celdas. Y miren,
Cada uno ya genera datos aleatorios y aquí lo pueden ver. Yo voy a seleccionar los tres y de ahí voy a seleccionar esto para acá. Ahí está. Llené fácilmente mi tabla con una función aleatoriamente. Generé números vagos de una forma fácil y de una forma rápida. ¿Sale? Entonces, lo único que tienen que hacer, control Z, aquí, teclear la función, la tecla igual para crear una función o jalar una función es importante. Siempre tengo que introducir el símbolo igual seguido de la función. En este caso es aleatorio. Selecciono aleatorio porque aleatorio entre porque me permite definir un rango inferior y un rango superior. Entonces yo le digo que genere números desde el 0,10. Y estoy repitiendo 2 veces la actividad. Yo puedo hacer generar aquí de igual, aleatorio, entonces, pero no. Excel nos permite jalar esta misma función a funciones primas. Y después de esas tres, yo puedo jalar las funciones A. Y eso es rápido. Entonces, estos son los datos que me genero aleatoriamente. Punto número 4. Me pide que yo llene los datos de la columna total. Bueno, ¿cómo hago eso? Voy a hacer uso de la función suma. Suma. ¿Qué dice la función suma? Suma todos los elementos en un rango de celdas. Bueno, yo digo suma y selecciono el rango de celdas que yo quiero sumar. Tecleo papachurro, doy clic, sin soltar, me muevo hasta el rango de celdas que yo quiero tomar. Entonces yo voy a utilizar desde la celda C8 hasta la celda E8. Aquí está. Cierro paréntesis y doy enter. 1 más 0 más 5 es 6. Entonces, así de fácil. Recordamos los conceptos teóricos. Una celda es la intersección entre una columna y una fila. Puedo realizar la suma de otra manera, sí, con una fórmula, pero vamos a utilizar las funciones. Para eso están, para facilitarnos la vida. Repito con el siguiente. Signo igual para jalar una función. La función que vamos a utilizar es la función suma, que suma todos los rangos, todos los números de un rango de celdas. Y yo selecciono el rango y doy enter. Y listo. 10 más 3 más 6 me da 19. Entonces yo genero esta misma función y la jalo para que todas las funciones tengan lo mismo. 1 más 5 más 7 da 13. Y ya. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo actualizo, la función aleatoria genera un nuevo número. No pasa nada. No pasa nada, que se mantenga, no hay problema. ¿Sale? Bueno, la siguiente actividad es sacar y obtener el promedio. Ustedes saben que para obtener el promedio, sumo los datos que quiero promediar, 1, 2, 3, y lo divido entre la cantidad de datos que estoy sumando. Entonces, pero básicamente Excel ya me genera la función se llama promedio. Devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, de los números que voy a seleccionar. Yo quiero que me saque el promedio de estas tres. Va a sumar las tres cantidades y les va a dividir entre tres y va a obtener el promedio. ¿Sale? Y básicamente hago lo mismo, jalo esto para acá. Estas columnas, yo utilicé una función, funciones predeterminadas, suma. También utilicé promedios con funciones que Excel provee, que son muy fáciles. Estas mismas voy a realizarlos, pero por unidad. Si ustedes se dan cuenta, es el total por alumno, promedio por alumno, pero quiero obtener el promedio, el total por unidad, el total por unidad y el promedio por unidad. Voy a hacer lo mismo, igual, suma, y voy a sumar todos estos. Y doy enter. Voy a hacerlo otra vez
igual a suma y selecciono el rango que quiero sumar. Todo el rango que seleccione va a ser sumado. Y lo que puedo hacer también es jalar esto y realizar la suma. Promedio. Es lo mismo de hace rato. Igual a promedio. Suma estas 10 cantidades y las va a dividir entre 10 y saca el promedio. Aquí está. Nuevamente el ojo. Igual, signo igual, promedio. Selecciono el rango que quiero promediar del 0 a del alumno 1 hasta el alumno 10. No toquen el total, ¿eh? Y enter. Ahí está. Y esto ya simplemente lo jalo. Puedo hacer manual, pero Excel me permite hacer. Ya puse los números, como su número de lista, sus nombres, sus calificaciones obtenidas, las sumas, sus promedios. Ahora voy a obtener el promedio grupal. ¿Cómo selecciono eso? Bueno, igual, también lo puedo hacer mediante una fórmula. Vamos a hacerlo si quieren. Donde el promedio tengo que sumar este, más 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 este. Cierro el paréntesis y los divido entre 10 porque son la cantidad de datos que ingresé. Esta es una fórmula. Ustedes la conocen para promediar. Sumo datos y los divido entre la cantidad de datos que sumé para obtener el promedio. Si dan cuenta, es una fórmula muy larga. Si hubiera más números, ¿cómo le harían? Es muy tedioso. Y obtenemos el promedio. Pero esto es la aplicación de una fórmula. Excel nos permite utilizar funciones, como ya lo vimos teóricamente, que nos van a permitir reducir todo esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ya borré la fórmula, me posiciono aquí, escribo símbolo igual, promedio, selecciono el rango que quiero promediar, cierro paréntesis o simplemente doy enter, saco el promedio. Esta función reduce a todo el dato que teníamos hasta esta parte. Entonces, esto es lo importante de Excel, enseñarles las funciones. Las fórmulas ya las conocen, enseñarles que en Excel existen este tipo de funciones que nos pueden simplificar la vida. ¿Sale? Bueno, en calificación, pues dirán, ya aquí está la calificación, es el promedio. Sí, pero yo quiero la calificación redondeada, que sea una calificación sin puntos decimales. ¿Cómo hago eso? Bueno, escribir igual, jalar una función, la siguiente función que vamos a ver es la función redondear. Aquí dice, redondea el número de decimales específicos. Redondea un número al número de decimales especificadas. En este caso, vamos a hacerle así, redondear y enter. Ok, dice redondear, seleccionamos el número y le decimos la cantidad de decimales que queremos. Yo no quiero que ponga ni un decimal y doy enter. Es punto, perdón, es coma. Aquí está. Y ahí está. El 6.67 lo sube a 7. Repito, porque hubo algunas inconsistencias ahorita. Explico. Este promedio obtenido tiene decimales. Yo no quiero que me genere una calificación decimal. Lo que busco en calificación es obtener la calificación final, por así decirlo, con el redondear la calificación que se obtiene aquí. ¿Cómo hago eso? Con la función redondear. La función redondear me permite redondear una cantidad a la cantidad de dígitos o decimales que yo quiera. El número que quiero redondear es el promedio. ¿A qué cantidad de decimales? Puedo ponerle 1, puedo ponerle 2, 3, pero yo quiero que no tenga ningún decimal, entonces le pongo 0 y me lo, me lo redondea a partes enteras. ¿Cómo expliqué?
La función redondear me permite seleccionar el número que quiero redondear y la cantidad de decimales. Vamos a ponerle 5 decimales, quiero que me... Y me puede, perdón, aquí, y me puede generar la, la cantidad de decimales que yo le solicito. Obviamente este tiene un formato de celdas que solamente acepte uno y eso es lo que observo. Entonces yo puedo jalar este y sacar la función de todos, hasta del total. Hay celdas combinadas, dice aquí. Entonces yo voy a jalar esta, nada más hasta acá. Y ya, me redondeó. Esta celda pues generó números aleatorios. Obviamente Excel no es muy bueno para generar números aleatorios, ¿eh? Entonces hay ciertas inconsistencias. Aquí yo puedo teclear la tecla igual, redondear, esta, coma, cero, enter. Y ahí está. ¿Por qué Excel me marcó error al este tipo de cosas? Es que Excel a la hora de que tú estás trabajando con celdas autónomas, o sea, que no tienen combinación, incluye celdas que incluyen una y otra celda, o celdas combinadas, lo marca como error porque no estás trabajando con el mismo tipo de celdas que iniciaste o que quisiste jalar. Entonces, esto yo lo hice de forma manual porque tiene un diferente diseño que el de arriba. En este tiene un, agrupé dos celdas en una sola. Entonces, me marcaba error. Situación actual. Bueno, si yo les muestro la práctica en el documento que dice la situación actual, aquí está. Dice calcular los datos de la columna situación actual mediante la función sí. Bueno, ¿cómo es esto? Yo necesito calcular la situación actual de mis alumnos, si se encuentran aprobados o reprobados. Aquí, aprobados o reprobados. Entonces yo necesito saber la situación actual. Una de las funciones más utilizadas en Excel es la función sí. Entonces yo recuerdo, para jalar una función, tecleo el símbolo igual y escribo la función que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la función sí. Ustedes investigaron y saben qué funciona. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Es una función lógica que la están viendo un poquito en metodología de la programación y en desarrollo de habilidades lógicas. Entonces, esta función lo único que va a devolver es un verdadero o un falso, o básicamente un aprobado o un reprobado. Vamos a utilizar esta función. Y aquí me muestra los elementos que tiene esta función. Primero, una prueba lógica. ¿Sale? Una prueba lógica me va a identificar cómo vamos a hacer uso de conectores lógicos. Conectores lógicos como mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que o diferente de que. Entonces, yo tengo que comprobar en la universidad, para que un alumno esté aprobado, debe de tener una calificación mayor o igual a 8. ¿Sale? Entonces, yo tengo que decirle que esta calificación tiene que ser mayor o igual a 8. Si esa condición lógica se cumple, pongo una coma. Le voy a decir que escriba, ay, perdón, le voy a decir que escriba aprobado. Pero si esa función no se cumple, le voy a decir que le escriba que es reprobado. Entonces, doy enter y saco 8, dice aprobado. ¿Qué hubiera pasado si tiene un 5? Me devuelve la situación actual de reprobado. Y repito nuevamente qué es lo que hice. Con el signo igual jalé a la función. Bueno, le estoy indicando a Excel que voy a jalar una función. Escribo la función sí. Y repito, es una prueba lógica.
Para saber si un alumno está aprobado o reprobado, únicamente debo saber yo si tiene calificación 8 o mayor a 8. Si tiene otra calificación menor a 8, no pasa. Ahora, no puedo tener calificaciones mayores a 10 porque la única calificación que genera es de 0 a 10, no va a haber otra calificación mayor. Entonces, yo debo decir que si la calificación del alumno 1 es mayor o igual que 8, el alumno está aprobado. Pero si no, si esa calificación no es mayor a 8, el alumno está reprobado. Y cierro paréntesis y doy enter. Calificación 6, reprobado. Y bueno, voy a jalar la misma función para abajo. Reprobado, reprobado, reprobado. Todos salieron con menor calificación. Ya casi es la situación de su grupo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es básicamente. Obviamente cuando yo aquí ponga igual a, sí, sí, aquí está, sí, calificación de aquí del grupo es mayor o igual que 8, y sí que le diga aprobado, y si no que le escriba reprobado. Ahí está, cierro paréntesis y doy enter. Ahí está. Sigue generando números menores, ¿no? Vamos a ver, generar otro número. A ver si cambia. Aquí está. Dan cuenta aquí, ya apareció un aprobado. Pero porque el 8 es mayor bueno, el 8 es igual o mayor que 8. Todos estos son menores, entonces todos va a marcar como reprobados. Y por eso cambio. Y sigue marcando. Entonces los números que genera Excel varían mucho. Entonces, cada vez que cambiemos puede ir cambiando la situación de esto. Ok, viene la función más larga. Es la más larga, pero quiero que me pongan mucha atención. Y todo se va a basar a esta calificación. ¿Sale? ¿Cómo sucede eso? Bueno, sucede de la siguiente manera. Candidato a beca. Ok, un alumno tiene o puede obtener calificaciones de 0 a 10. ¿Sale? Si la calificación es menor que 8, no tiene derecho a una beca porque está reprobado. Esas son los requisitos para que tú tengas una beca. ¿Sale? Si tú tienes calificaciones menores a 8, el alumno no puede obtener una beca. Si tú tienes calificaciones mayores o iguales que 8, pero menores que 9, tú tienes el derecho a obtener una calificación de beca de aprovechamiento. Pero si tú tienes una calificación mayor o igual que 9, tú tienes derecho a una beca de excelencia. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo en Excel para que automáticamente, con base a la calificación del alumno, yo le pueda decir si tiene derecho a una beca o no? Y si sí, ¿a qué tipo de beca? Aprovechamiento, excelencia. Bueno, pues las instrucciones aquí es que nosotros podemos utilizar o seguir utilizando la función sí. ¿Sale? Seguido a eso, hay una función que vienen igual expresadas en operaciones lógicas que son las funciones. Pero primero vamos a ir explicando paso por paso. Tecleo el signo de igual, ¿sale? Identifico mi función sí y le digo primero, si tu calificación es menor que 8, le vamos a decir, si sí es menor que 8, nosotros le vamos a decir que no tiene derecho, no beca. No beca. Ahí está. Ay, perdón. No beca. Ok. Si no, yo ahí voy a utilizar otra función más
o diferente. Aquí voy a utilizar una función sí, otra vez. Sí, que va a comprobar nuevamente si el valor es, ahora, va a comprobar si su calificación, esta misma, es mayor o igual que 8. Mayor o igual que 8. Y, ok, yo tengo que meterlo dentro de un y. Y, porque va a identificar dos valores lógicos, que tiene que ser que la calificación sea mayor o igual que 8, pero también la calificación tiene que ser menor que 9. Menor que 9. Menor que 9. Ahí está. Entonces, yo estoy diciéndole que sí. La calificación es mayor o igual que 8, pero esa misma calificación es menor que 9. Tiene derecho a, ¿qué tiene derecho? A una beca de aprovechamiento. Beca aprovechamiento. Ok. Y si no se cumple eso, entonces el alumno quiere decir que tiene una calificación mayor que 9. Entonces yo aquí le voy a decir que ponga beca excelencia. Ahí está. Ok, lo primero que hicimos es comprobar si era menor que 8. Si tenía una calificación menor que 8, no tiene beca. Si tiene calificación entre 8 y 9, tiene una beca de aprovechamiento. O menor que 9, perdón. Y si tiene una beca superior, pues tiene una beca de excelencia. Vamos a darle enter. Me falta un paréntesis, dice. Un paréntesis y otro paréntesis. Ahí está. Ok. No intento introducir una fórmula, no. Un problema en esta fórmula. No, en esta fórmula. Sí. No sé por qué no va a cobrar, dicen. A ver, vamos a hacerlo al revés. Sí, probablemente porque está al revés. Si la calificación es mayor o igual que 9, que escriba beca. Ay, escriba beca. Beca. Excelencia. Si no, que compruebe ahora. Sí. Sí, que compruebe sí. La calificación es mayor, es menor que 9. Ah, pero que aquí tiene que utilizar y la función y. Y es más, bueno, primero verifica que si la calificación es menor que 9, coma, y también la calificación es mayor o igual que 8.
Y si sí, entonces que ponga beca aprovechamiento. Y si no, que ponga no beca. Vamos a ver qué dice. No beca. Y ahí está. 6 reprobado. Ok. Si la calificación es mayor o igual que 9, beca excelencia. Si no, tiene que comprobar si su calificación es entre 8 y 9. Aquí está. Y es beca aprovechamiento. Si su calificación no es de 9 a 10, ni tampoco de 8 a 9, entonces tiene que ser menor a 8. Entonces ya la última opción es que no tenga beca. No beca. 2. Vamos a jalar esto hacia abajo. Y aquí ninguno tiene beca. Todos están reprobados, ¿no? A ver que cambie un número. Beca excelencia. Ya le sacó 9. Entonces esta función, esta función funciona, valga la redundancia. Vamos a cambiar otro. Para actualizar, yo pongo números aquí para que se actualice. Ahí está el beca aprovechamiento de 8 a 9. Ahí está. Entonces, la función funciona. Y esta es la fórmula que utilizamos para revisar si la función, digo, si el alumno tiene una calificación menor a 8, entre 8 y 9, y 9. Ok, ya quedó esto. Entonces, lo siguiente es calcular la cantidad de alumnos aprobados. Entonces, para calcular la cantidad de números aprobados, yo les dije aquí en el documento que ustedes ya tienen, debemos utilizar la función contar sí. Entonces, esta función funciona de la siguiente manera. Contar sí. Vamos a leerla primero. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición da. Entonces, para calcular la cantidad de alumnos aprobados, debo de indicarle que solamente me cuente los números mayores o iguales a 8. Entonces vamos a poner esto, contar sí, el rango. Vamos a utilizar este rango porque son las calificaciones finales, coma, el criterio. Si, eh, si la calificación si el resultado es mayor que, mm, mm, mayor que 8. Mayor que 8. Ahora vamos a poner si es mayor que 8. Rango mayor que 8. Aprobados. No, no, no. A ver. Aquí tengo que poner el rango nuevamente. Entonces, menor que 8, mayor que 8. ¿En criterio se llama? Ok. Contar si el rango, el criterio.
Aquí hay un dato que me está faltando. Déjenme lo reviso rápidamente. Rápidamente. Déjenme les comparto pantalla. Compartir pantalla. Enseguida les comparto pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Entonces aquí debemos de hacer un criterio. Alumnos aprobados o reprobados. Eso. Esta cosa. Aquí está. Ok, ya. Déjenme. Que me estaba dando esta cosa. Ok, ya. Ok. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí la función contar, ¿sí? El rango, me estaba equivocando, el rango es aquí en aprobados y reprobados. Y el criterio es que diga aprobados. Aprobados. Aprobado. Cierro paréntesis, doy enter. Y si se dan cuenta aquí no hay ningún aprobado, vamos a hacer que se actualice la pantalla. Aquí hay un aprobado y aquí lo cuenta. ¿Sale? Estaba sacando mal aquí la información porque la pregunta lógica no genera, tendría que compararlo con algo y no podía compararlo con algo, o sí, pero tenía que generar otro número. Entonces es más fácil realizarlo con aprobados y reprobados. Y vamos a hacer lo mismo con reprobados. Esto es igual a contar sí. El rango de datos donde vamos a obtenerlo es este. Y el criterio es que diga reprobado. Ahí está. Entonces cuenta 9 reprobados y 1 aprobado. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que sí está contando 8 y 2. Son 10 alumnos. Total de alumnos. Para ello, según la práctica, dice que debemos de utilizar la función contar. Solamente la función contar. ¿Qué hace la función contar? Cuenta los valores que tengan algún número o alguna letra. Selecciono el rango y... perdón. Entonces, aquí es donde nosotros utilizábamos esta columna. Me parece que cuenta, vamos a leer la fórmula. Cuenta el número de celdas con un rango que contiene números. Entonces no va a sumar donde haya letras, va a sumar donde haya números. Entonces vamos a poner contar y vamos a seleccionar la columna donde tenga números. Va a contar la cantidad de alumnos. Enter. 10 alumnos. Ahí está. Esta función contar, repito, contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Tú seleccionas un rango y va a contar el número de celdas que tenga números. Valga la redundancia. Va a contar 10 celdas aquí porque vamos a seleccionar 10 elementos. Entonces vamos a contar, selecciono estos, o puedo seleccionar estos también, no importa. Tiene números y me va a decir que, coma, enter. Y cuenta 10 alumnos. ¿Sale? Entonces,
La función contar solamente cuenta celdas que contienen números. Ahora, calificación más alta con la función max. Aquí está. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y los de texto. Entonces vamos a seleccionar la calificación más alta de estos alumnos. ¿Cuál fue la calificación más alta? Cierro paréntesis y enter. Calificación más alta fue 9. ¿Vale? Y lo mismo vamos a hacer con la calificación más baja, con la función min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y de texto. Y seleccionamos el mismo rango. Y doy enter. La calificación más baja fue 1. Calificaciones más repetidas, ¿sale? Esta la vamos a utilizar con la función moda, ¿sale? Esto es igual a la función moda. Dice esta función está disponible, bueno, los anteriores devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango. ¿Cuál es la calificación que más obtuvieron los alumnos? Selecciono el rango y doy enter. La calificación que más obtuvo fue 5. 1, 2, 3. Sí, esa es la calificación que más obtuvo. Entonces, en esto consiste la práctica, chicos. Les comparto nuevamente el Word. Y con esto terminamos. La calificación más repetida. Cada uno de los elementos vale un punto. Entonces, que ustedes no realicen uno, vayan restando a su calificación cada uno y para obtener su calificación que yo les debo de poner. Entonces, parte 1. Parte 2 la vemos la siguiente sesión, chicos. Entonces, ahí hasta ahí le dejamos para esta ocasión.